Oye, vaya pedazo de semifinal que vamos a tener esta noche en el torneo de Cincinnati. Carlitos Alcaraz cumplió su parte del trato, como decíamos, y enfrente pues no va a tener al campeón de Canadá, Ben Shelton, sino que le pasó por encima a un jugador que viene en un estado de forma descomunal. Ahora vamos a hablar largo y tendido de Alexander Zverev, pero esto pinta partidazo. Ya son bastantes veces las que se han enfrentado, son 11. Esta va a ser la 12ª y Magic no hay muchos jugadores que puedan decir después de haberse enfrentado 12 veces o 11 veces a Carlos Alcaraz que tengan el head-to-head positivo frente a él. Y en este caso, pues Alcaraz esta noche va a intentar igualar el head-to-head con el alemán de 6-5 que lo lidera Sasha. Se dice pronto, ¿eh? Y le ha ganado en, yo creo que algunos de los escenarios más importantes del circuito. Le ha ganado en Roland Garros, le ha ganado en el Open de Australia, le ha ganado en las ATP Finals. Siempre son buenos partidos los Alcaraz-Zverev. Y es verdad que Sasha, pues desde la final del Open de Australia de esta temporada, parece que venía un poquito de capa caída, no ha terminado de levantar en vuelo los Grand Slams. Incluso la gran mayoría de aficionados le han perdido un poquito la fe en clave grandes torneos. Pero después de Wimbledon se puso manos a la obra, se fue a Mallorca, habló con Tony, habló con Rafa y quiere mostrarnos una versión un poquito más renovada, un poquito más agresiva, un poquito más siendo él quien lleva la iniciativa. Y parece que está funcionando. En Canadá fue un poquito periodo de prueba, no lo hizo mal, llegó a semifinales, ahí perdió contra Khachanov, aunque le pesó un poquito ser muy pasivo en aquel partido. Y ayer contra Shelton era un duelo, yo creo que una buena prueba de fuego para ver dónde está el actual Zverev, porque Shelton venía en un estado de forma también tremendo, jugaba en casa, y después del partido Zverev, dijo que salió a pista sintiéndose de lo mejorcito que se ha sentido en los últimos meses, con un feeling con la bola brutal de ambos lados de la pista, y el resultado no engaña, ¿no? Una victoria bastante cómoda contra un tipo que venía en una racha de triunfo bastante grande, ¿no? Vamos a ver qué Zverev se presenta en Cincinnati, porque si lo de Shelton no es una prueba de fuego, esto ya sí que es un partido para dar un paso adelante para él, para demostrar que contra Sinri Alcaraz no está todo perdido y que tampoco hay que descartarlo aún de los grandes escenarios. Este nuevo Zverev 2.0, o ya más que 2.0, 25.0, ¿no? Pues ya lleva mucho tiempo viéndolo en el circuito. Tengo que decir que estuve viéndolo contra Shelton y a mí me dejó sorprendido. Primero, le veo con un poco más, no sé si de masa muscular o un poco más de peso, le veo un poco más ancho, un poco más... pero le veo atlético, le veo con un puntazo de más en todo, tanto con los golpes desde el fondo, que lo veo con un punch más, no simplemente meter la bola a tres cuartos, sino que busca profundidad y hacer daño y buscar algo más aparte de meterla dentro. Y luego al resto le vi felinísimo contra un tipo que está sacando también como Shelton. Y le veo lanzado, le veo bien. El día de Khachanov, como tú dices, perdió en Canadá, pero partido decidido porque puede haber caído perfectamente de su lado y a lo mejor estaremos hablando de otra cosa con Zverev también en Canadá. Yo le veo muy peligroso. Estábamos hablando quizás ayer que podía ser el menos peligroso de los dos para Carlitos, pero puede ser bastante difícil, puede ser bastante duro. Le veo difícil, va a ser una dura prueba para Carlitos. La primera clave para Sasha, Magic, vamos a tirar ese porcentaje de primero, sobre todo con el saque abierto. Ayer lo tiró fenomenalmente bien, el daño que le estaba haciendo también es verdad que los saques abiertos a la zona del revés de Shelton, pues ahí le cuesta un poquito más, pero ahí a la derecha de Carlos, pero los saques abiertos ya sabéis, el daño que le hacen, aparte en esta pista, que hace muchísimo daño. Pero ese porcentaje de primero es clave para un jugador que tiene en el saque una de sus mejores armas. Si el saque está de notable para arriba, a Carlos le va a costar sacarlos hasta adelante. Mira, por ejemplo, estaba mirando aquí estadísticas al saque de Zverev en sus triunfos contra Carlos. El año pasado, cuando se enfrentan en las ATP Finals, en el round robin, gana Sasha 7-6-6-4. Aquel día sacó con un 78,6% de primeros dentro. Yo creo que un poquito este es el rango, estos son los guarismos donde tiene que estar Zverev si quiere derrotar a Carlos Alcaraz. El partido, incluso la final de Roland Garros, que aunque la pierde Sasha, llega al quinto set, es un partido relativamente apretado, también ahí saca un 73,7% de primeros dentro. En definitiva, él necesita que el servicio le funcione, necesita que los primeros estén ahí, porque yo recuerdo también el partido de Australia en 2024, que le gana a Sasha en cuarto de final, y veíamos un Zverev que con el saque era un martillo pilón y que al resto jugaba profundo, se metía en la guerra de diagonales desde el fondo de la pista y ahí le aguantaba Alcaraz, pero que necesitaba que con el servicio sus turnos de saque fuesen rápido, que el primero fuese efectivo y no sufrir apenas cuando está él con la presión encima, ¿no? Fundamental, viene sacando bastante bien, el porcentaje tiene que estar ahí entre los 75, 76, 77.
parece un número alto, pero Sasha es un gran sacador y necesita meterlo en esos guarismos. No, y fíjate que ha ido de menos a más en el torneo de Cincinnati. En el primer día ganó un 78 de puntos con el primero, en el segundo 75, en el tercero un 80 y en cuarto de final contra Shelton un 81. O sea, va lanzadísimo, va hacia arriba en cuanto al saque. Ahí donde Carlitos va a tener también que hacer alguna cosita si no quiere pues, ir sufriendo. Segunda clave que vamos a poner ese drive cruzado, pero sobre todo que cuando el punto esté en la zona donde aquí sacarlo le interesa un poquito más, que el dar cruzado lo tire, pero le tire con profundidad y que busque algo más que simplemente meterlo un poquito dentro, que es un poco lo que hablamos, de que muchas veces le penaliza a Sasha, ¿no? Esa pasividad, ese no buscar nada. Y ante Shelton ayer le vi con un punch más a la hora de golpear, siendo un poquito más ofensivo. No sé si al final lo que le dijeron Tony y Rafa, pues ha calado finalmente en su cabeza. Pero sí que veo un Sasha un poco más renovado en ese sentido. Y el que sea ofensivo con el drive, que un poco puede ser su golpe un poquito, entre comillas, más débil. Si lo tira ofensivo, si es capaz de presionar a Carlos por ahí para luego poder, pues, digamos, una bola 3 cortos y poder cerrar el punto un poquito más cerca, montar encima de la línea, pero es clave que el drive cruzado tire y haga daño. Déjame añadir una cosa, aquel partido, cuando hablamos del saque, que tenía aquí las estadísticas, que era la única que me faltaba por tener, el día que le gana Alcaraz en Australia, en 2024, Zverev saca un 84,7% de primeros dentro. O sea, es una barbaridad ese dato, pero creo que explica muy bien por qué aquel día tuvo una de sus mejores victorias contra Alcaraz, ¿no? Y yo creo que al final esa clave parece fácil decirlo, pero los datos lo sustentan, ¿no? En cuanto al drive, es clave para que luego en los turnos al resto Alcaraz no esté tan cómodo. Yo creo que al final, Alcaraz en momentos importantes, sabemos que va a buscar la derecha de Zverev. De hecho, la receta en los momentos importantes para empequeñecer a Sasha es buscarle el drive. Contra Shelton sintió muy bien la bola desde ambos lados, y eso incluye también su derecha, mejor que nunca. Necesita, pues, que ese golpe esté por lo menos de 7 o de 8, esté de notable, que no pierda pista con él, que no pierda comba. Yo no le voy a pedir a Zverev que de repente empiece a tirar golpes ganadores paralelos con la derecha, porque quizás es el revés el que cumple esa función cuando juega desde el fondo de la pista y ahora hablaremos de él. Pero que con la derecha por lo menos se mantenga en el intercambio, que no deje bolas cortas al medio, que permitan a Carlos ya lanzarse con todo y quitarle los puntos de las manos, ¿no? Es lo mínimo, aguantar por su zona más débil, para que luego sus fortalezas, el saque y el revés, brillen y con ellas se lleve el partido. Que yo quiero quitar a la gente la idea de que Sasha sigue siendo el Sasha de siempre, pasivo desde el fondo que no hace nada, porque este último mes viene más fuerte. Entonces, cuidado con eso. Luego, evidentemente, su golpe favorito, el revés cruzado, que se pueda llevar la batalla a esa zona y luego poder cambiar también con el paralelo. Ayer a Shelton la verdad que le hizo bastante daño también con el revés paralelo, además jugando como 1,5 metros, 2 metros por detrás de la línea, haciendo mucho daño, teniendo mucho tiempo, porque no se quiere al final tampoco encontrar la pelota de golpe botando sobre la línea, sino que se toma su tiempo para cogerla a una altura muy cómoda para él y se está defendiendo muy bien desde el fondo. O sea, es un tipo que le va a costar a Carlos desarbolar, traspasar un poco ese muro que va a tejer desde el fondo, y si encima con estos golpes empieza a ser ofensivo, o sea, este Sasha va a ser peligroso. Bueno, intentar que se juegue más de revés cruzado que de derecha cruzada, ¿no? Esto es clave también para Zverev, lo consiguió también en aquel partido de Australia, y cambiar con el paralelo cuando se sienta cómodo, pero con decisión, que pegue ese paralelo con decisión. El paralelo para mí es un golpe clave en cuanto al termómetro de la confianza de Zverev. Si tú lo ves desde el fondo de la pista pegando el revés paralelo, suelto, sacando la mano hacia adelante, es buena señal, es que Sasha está con confianza. Si tú le ves metido, enjaulado, pasando simplemente revés tras revés cruzado, es porque no tiene la confianza suficiente para derrotar, yo creo, a un tipo como Carlos, ¿no? Para él, que ese primero funcione, que los turnos de servicio sean cómodos y que luego en los juegos al resto sea profundo y punzante desde el fondo, preferiblemente jugar más de revés cruzado que de derecha cruzada, pero cuando tenga que jugar de derecha, que no pierda del todo comba y combinarlo con buenos paralelos, ¿no? Tampoco es un Zverev que tenga que acercarse a la red con demasiada frecuencia, pero sí que desde el fondo de la pista sea una roca con buenos cambios de ritmo con el revés paralelo. Si consigue jugar así, tendrá muchas posibilidades mañana. Al fin y al cabo, José, hablamos del número 3 del mundo. No es un tipo, no es mojo de pavo, incluso en su versión más pasiva sigue siendo un jugadorazo, vaya. Al final, bueno, Carlos se va a encontrar con el tercer cabeza de serie. O sea, han llegado los 3 cabezas de serie a semis y uno de Sí. la quali. El duro lo tiene Carlitos, evidentemente, que después de ganar a Rubles se encuentra con otro difícil. Es verdad que antes Rubles sufrió, tampoco es que brillase en exceso,
Pero bueno, lo que siempre decimos de Carlos, importante ganar incluso en los días donde no se brilla, donde no se juega su mejor tenis. Ante Sasha ya sí que creo que va a tener que elevar el nivel. No creo que le vaya a valer para ganar a Sasha esa versión de 7,5, 8. Creo que necesita sacar el 9 o el más. Lo que le quede a Carlos, hoy hay que sacarlo, esta noche, hay que sacarlo. Repetimos que el partido se va a jugar a partir de las 12 de la noche en España. La primera clave, bueno, meter mucho resto dentro. Esto, que aunque parezca una evidencia, es tremendamente importante porque, al igual que esto le hubiera valido tanto como para Sasha como para Shelton. Al final es un arma muy importante que tiene un tenista como el alemán. Si es capaz de meter mucho resto dentro, ya no digo que lo busque los pies, que le busque los espacios, no, meter resto dentro, poder, digamos, silenciar ese primer saque, con los segundos ya poder quizás tirarse un poquito más hacia atrás y tener más tiempo para meter una bola profunda y quizás empujar hacia atrás al alemán, pero meter mucho resto dentro va a ser la primera clave para poder hacer daño, Carlitos, a Sasha. Mira, te voy a dar un dato que ejemplifica muy bien cuando Carlos Alcaraz ha conseguido ganar a Zverev. Esto parece una obviedad, como tú dices, pero es más importante de lo que parece en cuanto a que cuando se han enfrentado en pistas lentas y Alcaraz ha sido capaz de neutralizar el saque +1 de Zverev, y cuando digo neutralizar es tan simple como meter el resto dentro, como estar súper rápido en cuanto a velocidad, muchísima anticipación y poder ser capaz de hacerle jugar aunque sea una derecha centrada en el medio de la pista, que no gane el punto gratis con el primer servicio. Eso ha sido la clave para que Carlos se sienta cómodo contra Zverev. Partido en Madrid, 2023, en octavos de final. Zverev solamente ganó un 55,6 de puntos con el primer servicio. Victoria muy cómoda de Carlos. Partido de Indian Wells, el año pasado, en cuarto de final, 6-3, 6-1. Ojo a la pana que le mete Carlos a Sasha. Aquel día Zverev solamente ganó un 51% de puntos con el primer servicio. Siempre que Carlos le ha ganado a Zverev, el plan de juego ha partido desde la misma base, y es obligarle a jugar siempre una bola más cuando Sasha mete primero. ¿Qué pasa? Que jugamos en Cincinnati. Estos ejemplos anteriormente son pistas lentas, bote alto de la pelota, Alcaraz tiene más capacidad para devolver bola. Aquí va a ser más complicado, pero si quiere Carlos que el partido desde el minuto 1 esté inclinado, que la balanza se incline a su favor, intentar, o sea, estar rapidísimo al resto, como lo viene intentando, y le diría que no se precipite como hizo en algunos momentos contra Rublev en el tercer set, que buscaba, incluso con los segundos, una bola prácticamente meterla en la cruceta. No, mejor tirar de profundidad, buscar el centro de la pista, los pies de Sasha, pero jugar con cierto margen y simplemente alargarle el intercambio tanto con primero como con segundo, porque si lo logra, Zverev cada vez se va a sentir menos cómodo, va a sentir que necesita 2, 3, 4, 5 golpes para cerrar sus puntos con el saque, y ahí Alcaraz va a empezar a meterse poco a poco en la mente de Zverev. Y esos datos se demuestran que cuando Carlos consigue alargarle un poquito más los puntos y neutralizar el primero, el partido está en su tejado, pero además con una facilidad tremenda. Al final es un poco reiniciar el punto para llevarse el partido a lo que él quiera, pero sobre todo para llevar él la iniciativa. Creo que es un Sasha que va a salir un poco más ofensivo de la cuenta, porque me lo veo venir. Es clave para Carlos que sea él el que lleve la iniciativa, el que golpee primero y el que se lleve un poco el partido a su terreno, sobre todo pues para llevar la batalla, como decíamos, a esa derecha cruzada o ser el ofensivo, probar con algún golpe que busque un poco más la profundidad y luego poder cerrar incluso los puntos en la red, que eso también va a ser otra de las claves también para Carlos, cerrar los puntos en la red. Y por último, Magic, vamos a poner también que Carlos esté fino con el saque. Sasha, yo le vi muy bien contra Shelton al resto. Verdad que me mete un poquito de miedo, sinceramente, el nivel que le vi ayer. Y para mí que, fíjate que ante Rublev, el tema del servicio por ciertas fases estuvo bastante bien, pero quizás no te valga ese 60% de primeros que metió y esas 4 dobles faltas. Quizás hoy hay que hilar todavía muchísimo más fino con el tema del servicio, porque Sasha no te va a dar muchas opciones con su saque y si él tiene cualquier mínimo despiste con el servicio, lo puede pagar caro. Bueno, en Cincinnati estamos viendo que un mal juego con el servicio o un juego simplemente un poquito regular con el saque te puede condenar. Le pasó a Alcaraz en el segundo set contra Rublev, ¿no? Que yo no considero, de hecho, que tuviese un mal juego al saque, simplemente fue un juego un poquito más irregular. Rublev puso mucho de su parte con 2 golpes ganadores, 2 restos brutales, y perdió el saque y perdió el set, básicamente, que luego Rublev estuvo intratable con el servicio, ¿no? Es verdad que Zverev no es tan ofensivo quizás en la devolución como Rublev, pero
ya lo estás diciendo tú que viene muy sólido, ¿no? Contra el ruso, 11 saques directos, contra Medvedev 12 saques directos, contra Jumhur 7. Se va a jugar ahora de noche contra Nardi. Alcaraz solamente firmó 2 aces. Vamos a ver hasta qué punto el servicio está en los guarismos, pues eso, de dobles dígitos con los saques directos. Viene sacando muy bien Alcaraz, una clave importante no solo para hoy, sino también para de cara al US Open. La vamos a seguir repitiendo porque es que en estas pistas es fundamental para él, para no sufrir tanto, además, desde el fondo de la pista. Y como tú comentabas, desde el fondo intentar llevar la iniciativa cuando pueda, colocarse con la derecha invertida y abrir pista. Al final, si Alcaraz domina el centro de la pista, las transiciones defensa-ataque contra Zverev, cuando Carlos las ejecuta bien, se lleva el partido. O sea, eso de devolver las dos, tres primeras acometidas de Sasha para luego buscar a lo mejor un golpe con la derecha que el germano deja un poquito más corto y ahí ir con todo, ese terreno de los puntos medios es lo que Alcaraz domina cuando se enfrenta a Zverev. Así que en Cincinnati, clave tener claridad mental, restar todo lo que pueda a los primeros para darse la oportunidad de dominar después y que el partido se juegue en ese terreno de los puntos medios, te diría, de los puntos de 5, 6, 7 intercambios. Ahí, si Alcaraz finaliza después en el quinto, sexto, séptimo golpe con la derecha, es señal de que está fino y es señal de que se va a jugar a lo que él quiere contra Zverev. Eso sí, partido duro y una superficie que para mí le viene mejor a Sasha que a Carlitos, ¿no? Ten en cuenta también, aunque es verdad que Zverev te va a dar el partido un poquito más largo, ante Rublev se jugaron apenas 10 puntos de más de 4 golpes. O sea, Sí. fue una barbaridad lo del partido contra Rublev, ¿eh? Todo puntos cortos. Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer Carlitos en ese sentido. Vamos ya con las predicciones. Te voy a dejar que seas tú primero, el que comente. A ver. Puf. No, hombre, no. Hay un momento en el que he pensado, es el día en el que Sasha Zverev tiene que dar un paso adelante. Es un buen escenario para que demuestre al mundo, porque no tiene la presión de jugar en un Grand Slam, que ya vemos que esa presión siempre inhibe un poco a Zverev en este tipo de encuentros. Es un Master 1000 que le gusta, que ya ganó en 2021, superficie que le viene de locos. De hecho, ha hecho 4 semifinales seguidas aquí. Ganó en el 21, 23, 24 hizo semifinales. Pero precisamente en el 23 24 cayó contra jugadores que están un pasito adelante, un pasito por encima, quizás. Novak Djokovic 23, Jannik Sinner 2024. Falta para completar la tríada mágica caer en semifinales contra Carlos Alcaraz. Y le voy a dar un voto de confianza a Carlos. Creo que es un partido muy 50-50. Yo no confiaba mucho en Zverev ayer, lo admito. Lo que he visto de su partido contra Shelton me ha recordado a un Zverev pues más certero, un Zverev en mejor forma de lo que yo me pensaba. Y vistas las condiciones del partido, va a ser un partido de detalles, va a ser un partido de tiebreaks, pero creo que los tiebreaks Carlos va a dar ese pasito adelante a nivel mental. Es más, voy a apostar por una victoria de Carlos Alcaraz en 2 mangas tipo 7-6, 7-5, 7-6, 7-6, algo así. Vale. Alexander Zverev ha ganado 15 de los últimos 17 partidos que ha jugado en Cincinnati. 15 de 17. ¿Pero contra quién ha perdido? Cuando se ha enfrentado a Carlos en pistas duras, han jugado 7 partidos en pistas duras, 7. Ha ganado 5 Sasha. 5. Bueno, los que han jugado en pistas relativamente rápidas se los ha llevado. Más Siempre, ATP Finals, sobre todo. Yo me inclino más que en pista dura, parece que, por digamos, el bagaje que tienen los dos, como que está un pelín por encima de Carlos. Donde le ha ganado Carlos en pistas duras han sido pistas lentas. Indian Wells, 2 partidos Indian Wells. No tanto en las pistas rápidas. Que no es igual, pero ATP Finals, ahí le ganó el alemán. Por cómo viene Sasha, por cómo le veo y creo que todavía Carlos Alcaraz no ha sacado su mejor nivel aquí en Cincinnati, no sé si será capaz de hacerlo. Si es capaz de sacar su 10, yo creo que va a tener más un 55-45 para él. O sea, yo creo que si Alcaraz es capaz de sacar su mejor tenis, es ligeramente favorito, 55-45. Pero yo en este caso me la voy a jugar con que gana Sasha Zverev en 3 mangas a Carlitos Alcaraz. Me lo vi venir. Debo admitir que me lo vi venir, pues también he dicho, vamos a ir con Carlos. Aquí quedan nuestras predicciones, aquí queda nuestro análisis. Esta noche, a partir de las 12 de la noche, Carlos Alcaraz, Sasha Zverev. Dejaos en comentarios lo que pensáis. ¿Con quién vais? ¿Con Magic o conmigo? A ver qué pensáis. Nos vemos esta noche. Chao, chao.